Entonces, Vale. Nancy, yo no escucho. No sé si el resto sí están escuchando. No, yo tampoco escucho. No estamos escuchando todavía. Listo. La necesidad de crear la maestría en gestión de la cadena de suministro surgió a partir de ver lo que estaba pasando a nivel global, la evolución de los mercados y también a nivel local. La competitividad también de este país no solamente está a nivel de la organización. Se trata de una red de actores independientes legalmente, pero dependientes económicamente. Existe una conciencia clara en el mundo de la necesidad de formar profesionales que tengan esa visión sistémica y comprendan la cadena, y aquí en el país no teníamos nada similar. Y fue un proceso que incluyó no solo el viajar, el conocer otras universidades, el entender los estándares que se estaban dando tanto en Europa como en Estados Unidos, sino también poder hacer focus group con empresas, diálogo con ellos para entender las necesidades actuales. Con esta perspectiva sobre la competencia moderna, creamos un producto que da respuestas a preguntas que no solamente son al nivel empresarial, pero también al nivel de industrias. Nos sentamos internamente con todo el área académica a poder ir paso por paso y entender cuál era el diseño que teníamos que hacer. Con la maestría de Supply Chain Management queremos posicionar a nuestros alumnos como líderes en Supply Chain Management en Colombia, en la región. En el programa he notado una gran evolución. Dado el diseño que existe, es un programa que puede adaptarse y que puede albergar muy fácilmente esos cambios que se van dando en el entorno. La demanda a estudiantes con maestría en el campo de Supply Chain Management a nivel mundial está alto. Por eso formamos estudiantes que, con una perspectiva principal al mercado colombiano y latinoamericano, que también están formados para enfrentar los retos en empresas multinacionales que compiten a nivel internacional. Hoy en día, lo que estamos observando en los empleadores, lo que estamos observando en los egresados, es que de verdad tienen estas competencias desarrolladas, saben hacer las cosas, y por eso pues estoy muy contento de lo que hemos logrado hasta el momento. Hola, soy María de Los Ángeles Olave, integrante del equipo ganador del Hamlock Challenge 2020. El Hamlock Challenge es una competencia virtual internacional enfocada en desarrollar soluciones locales a problemas de comunidades relacionadas con logística humanitaria. Participamos con 432 alumnos de todo el mundo y obtuvimos el primer puesto. En 2022, el enfoque del concurso se basó en la resiliencia ante desastres de comunidades vulnerables, como la de los indígenas Wayuu en La Guajira. Antes del COVID-19, esta comunidad ya presentaba disrupciones en la cadena de suministro del agua y durante la pandemia se empeoraron.
Realizamos trabajo de campo y analizamos todas estas disrupciones y nuestra propuesta fue un atrapanieblas, un dispositivo sencillo que se puede construir con materiales locales y al ser instalado en pendientes con niebla puede atrapar gotas de agua suspendidas que se acumulan y fusionan para luego llenar tanques de recolección. Nuestro proyecto ayudó a crear más visibilidad de los desafíos que en pleno siglo XXI aún afectan a ciertas comunidades en Colombia. Y con mi equipo seguimos comprometidas en buscar aliados que hagan que nuestro proyecto se materialice. Es importante conmemorar el comienzo y ver la perspectiva del futuro. Los eventos de los últimos años nos han mostrado que las organizaciones deben repensar sus redes de valor y ser capaces de responder y anticiparse a los retos y a las oportunidades que presenta el entorno. En el futuro, ¿cuáles son los egresados que nos imaginamos? Son egresados que tienen conocimiento sobre inteligencia artificial, sobre adaptación con el cambio climático, sobre también temas de geopolítica. Por ello, creo que el futuro de la maestría será formar a los profesionales en Supply Chain Management para lograr que las cadenas de suministro de sus organizaciones sean resilientes. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar Descarbonizando las operaciones de transporte de la cadena de suministro. Mi nombre es Julia Romero y soy la directora de la Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de los Andes y es para nosotros un gusto recibirlos en este espacio que es de aprendizaje y reflexión sobre los temas que son claves para el abastecimiento estratégico sostenible. Hoy seleccionamos un tema que es clave para el presente y el futuro de todas las cadenas de suministro, de la logística, del transporte, y es la transición hacia operaciones que realmente sean más eficientes y sostenibles dentro de las compañías. Y para esto tenemos hoy la fortuna de contar con un experto que es de primer nivel para guiarnos en esta conversación. Entonces nos acompaña Andrés Méndez Becerra. Él es el gerente de movilidad de Promigas. Él cuenta con 22 años de experiencia en el sector transportador en Colombia, en México y en Perú. Andrés ha liderado equipos en unidades de negocios, en empresas de diferentes sectores, en el sector transporte, automotriz, energético. Y ha sido muy bonito porque él ha ido aportando su visión estratégica en esta transformación del sector hacia modelos que realmente sean más sostenibles. Andrés es ingeniero civil, tiene un MBA ejecutivo, estudios avanzados en finanzas, en temas de juntas directivas, experiencia del cliente, entre muchísimos otros temas. Además, Andrés también tiene una trayectoria profesional muy interesante desde como conferencista y ponente en temas relacionados con movilidad sostenible, modelos financieros, estrategias de liderazgo para la transformación del sector. Entonces, hoy en este webinar lo que queremos es que Andrés nos comparta su visión y su experiencia de cómo o cuáles son esas estrategias que están marcando la diferencia en este camino hacia la descarbonización, como lo hablábamos un poco hace unos minutos, desde una perspectiva muy sencilla, muy práctica, donde todos los asistentes veamos esas formas en las que realmente nosotros podemos contribuir hacia esta descarbonización a partir de la movilidad sostenible. Entonces, le damos a Andrés una cálida bienvenida, al igual que a todos ustedes. Y sin más preámbulos, entonces yo los invito a escuchar esta presentación. Al final vamos a dar un espacio de unos 15 minutos para preguntas. Entonces, también si quieren ir durante el desarrollo del webinar escribiendo sus preguntas en el chat, pues las podemos ir revisando para dejarlas para el final, de pronto hacer una compilación. Entonces, bienvenidos todos y bienvenido Andrés. Entonces, es todo tuyo este público. Bueno, buenas tardes, ¿me confirman? ¿Ahí buen sonido? Perfecto. Ok. Bueno, primero, Julia, gracias por la presentación. Me preocupa lo de experto porque yo creo que experto en este tema
pues deja muy poco espacio a la duda y la verdad es que aquí hay todavía mucha tela por cortar en lo que tiene que ver con descarbonizar y sobre todo en cadenas de suministro. Pero lo que sí queremos desde Promigas hoy, agradeciéndoles el espacio, es compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido y mi experiencia profesional también en, en la búsqueda de hacer de la cadena de suministro en las empresas una operación cada vez más limpia. Y esto lo vamos a abordar con una óptica muy pragmática, vamos a ser muy prácticos. Por supuesto, si en las preguntas hay temas muy técnicos y algunas cosas no las podemos responder, nos darán el espacio para después enviarles algunos catálogos, porque en la empresa hay bastante ingeniería detrás del tema. Pero hoy nos vamos a enfocar en cómo hacer realizable los planes de descarbonización en la cadena de suministro, específicamente en las operaciones de transporte. A eso vamos a dedicar esta hora de tiempo y nuevamente muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el equipo de la Universidad de los Andes. Déjenme les comparto pantalla. ¿Me confirmas, Julia? ¿Ya se está viendo la pantalla? Perfecta. Listo. Entonces, cadena de suministro. Cuando hablamos de cadena de suministro, estamos hablando de, nosotros lo resumimos en 5 puntos. Abastecimiento de materias primas, fabricación, producción, lo que llamamos producción, almacenamiento, por supuesto, la logística que hay detrás de toda esta distribución del producto terminado y gestión de pedidos. Nosotros en este caso nos centramos en analizar muy en detalle el abastecimiento de materias primas, que se conoce también a veces como la entrada de las materias de la materia prima, de los insumos que necesito para la producción o fabricación de mi producto. Y lo otro que tiene mucho que ver con transporte en la logística, que ahí ya nos movemos a un tema de distribución primaria, secundaria, última milla, dependiendo de la industria, en la fábrica, en la empresa o en el sector que trabajemos. Para nosotros entendemos que la cadena de suministro incluye también fabricación, almacenamiento y todo lo que hay detrás de la gestión de pedidos, pero en este caso vamos a enfocarnos en las operaciones de transporte, en lo que conocemos como modos de movilidad. Y eso nos da la entrada a este diagrama que utilizamos mucho en la gestión del día a día, nosotros en la empresa. Y es que dentro de la cadena de suministro uno puede separar por modos de movilidad las operaciones. Y teniendo en cuenta, por supuesto, el transporte de personas, la distribución secundaria, el transporte liviano como modo de transporte también, que es importante dependiendo si yo vendo un producto o inclusive vendiendo un servicio. Distribución primaria, que va, por supuesto, en operaciones intermunicipales o de larga distancia. Y la última milla, que por el contrario son operaciones muy cortas, normalmente muy livianas y dentro de la ciudad. Entonces, cuando identificamos, y esto estoy completamente seguro que en todas las empresas se tiene identificado, se tiene separado, podemos empezar a entender hacia dónde va o qué tipo de energético podemos trabajar dependiendo del modo de movilidad, ¿no? Actualmente, y dejando claro que no estamos aquí orientándonos a ningún energético en particular, y esta conversación, este webinar lo vamos a orientar a cualquier tipo de energético, pero debemos entender qué energéticos están disponibles para poder utilizar en operaciones de movilidad. Y ahí encontramos, y hemos hablado mucho del hidrógeno, de vehículos eléctricos, de gas natural comprimido, o el que se conoce en el mercado como gas natural vehicular. El otro que ahora está empezando a sonar, que es el gas natural licuado, que es el mismo comprimido pero en estado líquido. O este año también empezó a sonar mucho el biometano, que es el que arranca de la biomasa y podemos llegar a convertir en un energético interesante para las operaciones de movilidad. Lo interesante está en cómo construir un plan de descarbonización desde los modos de movilidad hacia el energético que queremos utilizar o que debemos utilizar. ¿De acuerdo? Ya entrando a detallar los energéticos, definimos estos criterios y lo que normalmente, y cada empresa puede definir criterios diferentes, nosotros nos separamos en estos 8 criterios.
cada energético tiene un determinado impacto ambiental, ¿de acuerdo? No es el mismo impacto el que te genera un vehículo eléctrico o un gas natural licuado, son impactos diferentes. Otro criterio importante es el costo de la tecnología, del vehículo en particular. Y cuando hablamos de costo de tecnología, no es solamente comprar un vehículo nuevo, sino también existe la conversión de los vehículos que actualmente tenemos para que puedan utilizar un energético un poco más limpio. El costo de producción del energético es algo muy importante, porque es que del costo de producción va a depender al final el costo operativo también en gran parte, que es el siguiente criterio. Cuando hablamos de confiabilidad y mantenibilidad, es que la tecnología que utilizamos para desarrollar los modos de movilidad debe ser una tecnología confiable. No podemos, en nuestra cadena de suministro, nuestras empresas dependen de la cadena de suministro y no podemos entrar a explorar sobre un producto que no le garantice confiabilidad a la operación, ¿no? Así como mantenibilidad. Entendiendo que la confiabilidad es el tiempo que pasa entre fallas no programadas y la mantenibilidad es el tiempo que nos demoramos en solucionar una falla no programada o un mantenimiento correctivo que también se conoce cuando se presenta. Entonces el primero, que es confiabilidad, lo medimos en días y la mantenibilidad la definimos en horas. ¿Qué tan rápido, qué tantos repuestos disponibles hay en el mercado para poder solucionar un problema de la tecnología que estemos utilizando? Por supuesto, cobertura de estaciones de servicio es algo relevante. Si no hay cobertura de estaciones de servicio, pues no podemos poner en riesgo nuestra cadena de suministro. Y la garantía de abastecimiento, que el energético sí tenga abastecimiento y no por un año, no por 2 años. Normalmente tiene que ser algo que nos garantice que vamos a poder estar tranquilos en que nuestra cadena de suministro va a tener el energético disponible. Entonces miren que podemos entrar a detallarlo por energético. Alguien comentaba en redes sociales en la convocatoria de esta charla que si arrancamos por hidrógeno, arrancábamos por el pie izquierdo. Y sí, vamos que dependiendo de la operación, pero en la gran mayoría de los casos es cierto. Al hidrógeno le falta recorrer un camino, pero también es cierto que es el energético más limpio. Es el que nos puede dar un impacto ambiental del 100%, ¿no? Eso por ese lado pues es positivo. Pero estamos de acuerdo, el costo de la tecnología, el costo de vehículos de hidrógeno es demasiado alto, todavía es demasiado alto. Y si lo miramos como una inversión de conversión, que ahora se está haciendo bastante, y es darle la oportunidad al motor diésel de recibir en parte hidrógeno para reemplazar parte del diésel por hidrógeno, igual la conversión que se tiene que hacer tiene un costo. Y la efectividad en términos de impacto ambiental no es tan alta. Sobre eso hay que explorar más, no se queden solamente con el titular que yo estoy dando, porque no lo tengo tan preciso. Esto ya lo está haciendo empresas como, y aquí no tenemos que pagar publicidad, pero esto ya de INSA lo está haciendo con Postobón, se están haciendo conversiones, se está reemplazando. Hay que esperar los resultados a ver qué tanto impacto ambiental hay, pero eso está funcionando, ya en el país se está explorando. El costo de producción, y aquí me atrevo a mencionar, nosotros desde Promigas tenemos un laboratorio de hidrógeno en Cartagena sobre el que estamos explorando muchos temas y dentro de eso es el costo de producción. Todavía en el costo de producción hay mucho por desarrollar. Todavía se aleja mucho del costo del energético actual en términos de energía, por supuesto. Estamos todavía lejanos. El costo operativo de un vehículo hidrógeno realmente es bastante simple. Es un vehículo que no tiene, a diferencia de los vehículos de inyección, no tiene ese costo operativo tan importante. La confiabilidad y la mantenibilidad que hay detrás de ese energético son temas que están en desarrollo. La cobertura de las estaciones de servicio definitivamente es el gran reto que tenemos con el hidrógeno, al igual que el abastecimiento. Entonces miren que el hidrógeno nosotros lo vemos acá y como les digo ya estamos invirtiendo en explorar este energético con más profundidad, pero lo vemos como el aspiracional, lo vemos como algo donde vamos a llegar a la paridad con los energéticos que están actualmente disponibles, como el diésel, el mismo gas, mucho más adelante. No me atrevo a decirles en cuánto tiempo porque todavía hay mucho y eso es una tendencia mundial como ha salido en varios artículos.
Si nos vamos al eléctrico, el eléctrico nosotros lo separamos en dos tipos de operaciones. Viéndolo en la operación de eléctricos con vehículos pequeños, inclusive de última milla, los vehículos que están dentro de la ciudad, y los vehículos eléctricos ya para trabajar en largas distancias con operaciones de transporte de carga. Para el primero, la verdad es que la línea es bastante verde, ¿no? El costo de la tecnología, primero el impacto ambiental es muy bueno. El costo de la tecnología casi que ya está llegando a equiparar al costo de la tecnología tradicional, diésel o gasolina en este caso. El costo de producción de la energía, dependiendo la zona del país, pero normalmente se puede equiparar en términos de energía. El costo operativo de un vehículo eléctrico es bastante bueno. La confiabilidad también es muy buena. La mantenibilidad. Ya Colombia ha hecho un recorrido bastante grande, pero en el mundo todavía más. El gran reto que tenemos con este energético, si se adapta a la operación de lo que estamos buscando, está en la cobertura de estaciones de servicio, en las electrolineras. Hay que entender la operación que se tiene para poder mirar si podemos suministrar el energético dentro de nuestra cadena de suministro, ¿no? Al igual que el abastecimiento. Ahora, si vemos el eléctrico de cara a meterse dentro de las operaciones de transporte de carga o larga distancia, ahí sí estamos muy lejos. Esta densidad de potencia o la famosa densidad de energía es algo donde sacrificamos mucha capacidad de carga y no tenemos mucha autonomía. Entonces, por un lado, vamos a transportar menos carga, no volumen, sino carga, y por otro lado, vamos a impactar el tiempo logístico porque vamos a estar parando a hacer tanqueos y retanqueos de los vehículos eléctricos. Entonces, es un energético que puede servir para determinadas operaciones, pero hay que vigilar bien esos factores que les acabo de mencionar. El gas natural comprimido, toda la línea está en verde porque realmente es un energético que ya tiene su recorrido en Colombia, pero pues la verdad es que en el mundo ya tiene un recorrido muy largo. El tema es, no va a tener el mismo impacto ambiental del hidrógeno o del eléctrico, ¿no? Con el gas natural comprimido, la tecnología, inclusive ya en algunos casos puede estar por debajo de la tecnología tradicional. El costo de producción, por supuesto, depende de todo lo que hay detrás del gas natural que últimamente escuchamos tanto en los medios, pero si lo comparamos con los energéticos tradicionales, es un costo de producción que puede competir fácilmente. Hay muchos beneficios detrás del gas natural, el robo que existe en las operaciones de transporte y todo lo que hay detrás de eso, entonces es favorable por ese lado. El costo operativo, la confiabilidad y la mantenibilidad ya también están muy desarrollados. Este energético ya pasó los últimos 5 años por todo un aprendizaje en diferentes marcas, pero ya existe la confiabilidad para poderlo desarrollar. Ahí los grandes retos están en qué tipo de tecnología adoptar, qué tipo de tecnología utilizar, pero es algo que ya se tiene muy recorrido. La cobertura de estaciones de servicio depende. Aquí no quiero dejarlo solamente en que está listo, sino que eso depende de la operación de cada empresa. Y si hablamos de una empresa que está ubicada, por ejemplo, por los lados de Cúcuta o inclusive por los lados de Llanos Orientales para adentro, o en Popayán no, sino Pasto más para allá, pues por supuesto allá no hay estaciones de servicio porque la red de transporte no pasa por allá, no está desarrollada hasta allá, entonces allá pues no hay. Pero hay otras zonas del país y la gran mayoría que sí tienen estaciones de servicio. Entonces ahí el mensaje, y más adelante lo vamos a profundizar más, es verificar dónde debe estar el suministro de la tecnología que vayamos a adoptar, del energético que vayamos a adoptar, para verificar que sí tengamos la cobertura. Y el abastecimiento del gas, a pesar de todas las noticias y de todo el contexto que se viene hablando, pues así tengamos una estrechez entre la oferta y la demanda de gas, lo que nos haga falta de gas para el consumo interno seguramente lo vamos a importar. El gran reto está en mantenerlo o que sea un combustible que sea competitivo en las operaciones propiamente de cada empresa. Cuando hablamos del gas natural licuado, aquí hay algo muy interesante y es que el gas natural licuado, que es el mismo gas natural comprimido pero en estado líquido, es un energético muy favorable para operaciones de transporte de larga distancia. Este es un combustible que al estar en estado líquido almacena mucha más energía.
Entonces, mientras que un vehículo de gas natural comprimido en una topografía plana, mixta, te puede entregar 500, 550 kilómetros de autonomía, un vehículo que utilice gas natural licuado te puede dar una autonomía de 1700. El año pasado estuvimos probando unos vehículos y podía pasar por encima de los 1800 kilómetros, ¿no? Almacenando solamente 2 tanques de 1000 litros cada uno. Y eso no solamente es autonomía, sino es capacidad de carga. Uno de los retos que tiene el gas natural comprimido para operaciones que van con toda la carga posible, disponible, como dicen los transportadores, con maleta llena, es que en el caso del gas natural comprimido, los cilindros de almacenamiento se comen parte de la capacidad de carga. Esos cilindros pueden pesar 2 toneladas, ¿no? En el caso del gas natural licuado, el peso que se consume para dar más autonomía, casi que 4 veces más autonomía, es menos de la mitad. Entonces, esa pérdida de capacidad de carga es muy importante tenerla en cuenta en los ejercicios. Y ¿cuál es el gran reto con el gas natural licuado? La cobertura de estaciones de servicio y el abastecimiento. Lo interesante de este energético es que en Colombia, que estamos empezando a importar gas, la importación de gas se hace naturalmente en estado líquido, porque es mucho más eficiente. Entonces vamos a empezar a recibir por algunos puertos del país este energético en estado líquido, y para los vehículos de transporte se inyecta directamente, se tanquea o se abastece o se transporta en estado líquido también, ¿no? Eso hace que se habiliten operaciones de transporte con gas natural licuado. Entonces, eso puede llegar a mejorar la cobertura de estaciones de servicio y, por supuesto, el abastecimiento. Y el biometano, el último energético que vamos a analizar en esta tabla, tiene algo bien interesante, y es que en el país, y esto es algo que este año se está trabajando mucho en varias empresas de energía, hay bastante biomasa disponible, ¿no? En varias industrias. Y esa biomasa se puede convertir en biogás. Las industrias deben hacer esas inversiones y nosotros podemos utilizar ese biogás con unas inversiones en el biodigestor y otras cosas, pues para poderlo volver biometano y volverlo combustible para movilidad, ¿no? Ahí competimos porque ese combustible se puede utilizar en generación eléctrica y en otros usos, o en movilidad, y hay que hacer los números y la aritmética para poder saber en dónde es más conveniente para cada una de las industrias. Pero lo que sí es cierto es que el impacto ambiental que nos genera este gas natural renovable es del 100%, porque si no lo hacemos, si no lo utilizamos en operaciones de movilidad, por ejemplo, igual se va a emitir, pero si lo utilizamos, pues estamos generando un impacto interesante. El gran reto que tenemos con el biometano, pero pues es algo que se está trabajando, está en la inversión que hay que hacer detrás del costo de producción de este biodigestor que hay que trabajar para poderlo avanzar, y por supuesto todo el abastecimiento que hay detrás. No es un mundo no es un energético que vaya a reemplazar los otros energéticos fácilmente, porque biomasa en el país pues se genera en varios sectores, pero pues, no son muchos. Pero el gran reto está en las inversiones que hay que hacer para poderlo convertir en ese biogás, en ese biometano que se necesita para movilidad. Entonces, si se dan cuenta, cada energético tiene su mundo, cada energético tiene su disponibilidad. El gas natural comprimido, el gas natural licuado está muy desarrollado, pero el impacto ambiental es menor de los otros energéticos que tenemos. Entonces, casi que en esta matriz se puede construir la ruta para poder decir, venga, me puedo quedar trabajando con el energético que estoy trabajando, pero voy a tener este impacto. Puedo irme a un combustible de transición durante los próximos 10 años. Y le apunto a que en los 10 años ya va a estar más desarrollado el energético que puede llegar a generar el impacto mayor. Vale, vamos a avanzar de esta gráfica. Ya después de entender en qué posición está cada energético, y les repito, esta presentación la estamos orientando a una metodología muy práctica de cómo iniciar, de cómo ejecutar un plan de descarbonización. Lo primero está en calcule la huella de carbono. Para calcular la huella de carbono, por supuesto existen metodologías probadas, está la ISO 14064,
está la GHG Protocol, que esta es la metodología que nos habla de los 3 tipos de alcance, alcance 1, alcance 2, alcance 3. Hay varias metodologías. Yo a pie en la preparación de esta presentación 4 o 5 metodologías, pero no viene al caso detallarlas. Aquí lo importante es bajo qué estructura es que usted va a llevar esta metodología o la metodología que usted adapte para poder calcular la huella de carbono que deja su operación logística, su operación de transporte. Entonces, lo primero es, dependiendo del tipo de industria, defina cuál es o determine cuál es su límite temporal. Normalmente las huellas de carbono se calculan para un año, pero usted determine, de acuerdo a la operación de su empresa, si lo va a hacer con un año calendario o un año fiscal. ¿De acuerdo? Establezca eso para poder ir al siguiente punto. En el siguiente punto, los límites organizacionales. ¿Eso qué significa? Si usted es una empresa que tiene toda una estructura accionaria, usted puede definir bajo qué estructura va a tomar la decisión para poder analizar cuál es la huella de carbono en cada una de las operaciones. Usted puede tener aquí una determinación por límites organizacionales de acuerdo a la participación accionaria que se tiene o de acuerdo al enfoque de control. Como quien dice, si su empresa tiene una estructura accionaria de un 30% de un socio y un 70% del otro socio, usted puede decir, mire, la responsabilidad de la huella de carbono está en esta misma proporción. O por otro lado puede decir, no, la responsabilidad de esta huella de carbono está de acuerdo a cuál es el enfoque de control que tiene la empresa que está generando esta huella de carbono. Eso es importante, sobre todo para poder establecer en dónde queda nuestra responsabilidad, hablando específicamente de la cadena de suministro. Después de eso, por supuesto, determine los límites operacionales, que son cuáles son las emisiones asociadas a la operación, que esto ya lo vamos a ver un poco más en detalle, sobre todo en la metodología de GHG, cuáles son operaciones que generan emisión directa y cuáles indirectas. Si yo tengo tercerizada la operación de transporte de distribución primaria o de última milla, pues esas emisiones son mías, pero son indirectas porque las genera un tercero, pero son de mi operación. Ese tercero no los estaría generando si yo en mi operación no lo contrato, ¿no? Y finalmente, identifique las fuentes de emisión y sobre todo cómo se descomponen esos gases de efecto invernadero. Porque esos gases de efecto invernadero, de la estructura del gas de efecto invernadero, es que usted también puede encontrar cuál va a ser la meta de reducción de huella de carbono. ¿Vale? Entonces aquí, ya después de hacer un cálculo de su huella de carbono, usted establece su línea base. Esa línea base arranca, si se dan cuenta, que la línea verde de arriba es cómo se comportaría mi huella de carbono si yo no hago nada, si yo me quedo tal cual como estoy operando en este momento, ¿no? Pero también está la línea que se construye de acuerdo a las iniciativas que yo pueda llegar a definir para poder reducir la huella de carbono. Determinando la línea base es que yo puedo establecer cuál va a ser la mejora a la que le puedo apuntar. Y aquí es importante mencionar algo. Aquí nos podemos enfrentar a dos tipos de situaciones. Hay empresas que nos hemos encontrado en el mercado que ya tienen establecida cuál es su meta de descarbonización a futuro, al 2040, al 2050, al 2035. Y nosotros como responsables de la cadena de suministro tenemos que buscar las estrategias o desarrollar las iniciativas para cumplir esa meta. O hay empresas un poco más pequeñas que no han hecho esas inversiones para poder definir cuál es su meta de descarbonización y que nos dicen es, oiga, defíname cuál va a ser la meta de descarbonización de aquí a 10 o a 15 años. Y eso nos da un poco más de movilidad porque nosotros mismos, como responsables de la cadena de suministro, podemos entrar a calcular de acuerdo a una curva de costo de abatimiento a qué me puedo llegar a comprometer y en qué tanto tiempo. El presupuesto para poder establecer una meta de descarbonización nos lo da el área financiera, nos lo da la misma empresa, nos lo da el mismo negocio. Pero pues esos son los dos retos que nos encontramos. O nos dicen cuánto tiene que mejorar o nosotros decimos cuánto puedo mejorar, ¿no? Y de acuerdo a eso sale la línea base como tal. Vamos a avanzar acá. Y pasamos a este punto que yo lo veo también muy práctico y es
¿Cuáles son los tipos de iniciativas para pasar a hacer una descarbonización como tal? Estamos hablando de optimización logística, y esto es algo bien interesante, y es la realidad es que usted puede reducir su huella de carbono sin necesidad de hacer una renovación de su flota, sin invertir en tecnología, sino simplemente haciendo una optimización logística. Y optimización logística es, ustedes conocen los ruteadores, ustedes conocen operaciones nocturnas, ustedes conocen estrategias para disminuir los tiempos muertos que generan emisiones también, todo lo que hay detrás de compensación de carga, y eso es un tema de asociaciones bien interesante, en donde yo tengo que lanzar mi producto desde acá hasta otra ciudad, pero el vehículo normalmente se me devuelve vacío. Debe haber un enfoque muy claro en cómo, no solo por reducir costos, por supuesto, sino que esa compensación de carga también genera un impacto en huella de carbono importante. Entonces, todo lo que hay detrás de la optimización logística, cuando nosotros nos sentamos con el mercado a hablar de este tema, esto es lo primero, ¿no? Esto es lo más importante. Esto es sin necesidad de que usted invierta en tecnología, en un cambio de vehículos, en comprar todos los vehículos eléctricos o demás. Primero piensen cuál puede ser la optimización logística que logra reducir ahí. Si usted logra reducir kilómetros recorridos, ahí tiene un impacto en huella de carbono. No solamente por el combustible que deja de emitir, sino por el lubricante que deja de utilizar, por las llantas que deja de desechar y todo lo que hay detrás de la optimización logística. Eso también tiene mucho que ver con el segundo punto, que es el de eficiencia energética. Nosotros acá vemos que reduciendo los kilómetros tenemos eficiencia energética, porque vamos a dejar de utilizar energía. Pero adicional a esto, hay eficiencia energética cuando usted se enfoca en otro tema que es relevante y normalmente no lo ven las organizaciones, y es el eco-driving. Cómo mejorar la conducción de los vehículos para poder tener el mejor rendimiento posible. Algo que nosotros hemos visto es que entre un buen conductor y un conductor que no tenga buenas prácticas de conducción, puede haber una diferencia de hasta el 30% en consumo de combustible. Y eso llevado a huella de carbono y se puede medir con telemetría y se pueden establecer metas, es relevante, no es un tema menor. El tercer punto es colaboraciones y asociaciones, lo que les estaba diciendo. Si usted logra asociar o compensar cargas, yo normalmente utilizo, no sé, mini mulas para poder desarrollar mi distribución primaria, pero podría llegar a utilizar tractomulas, dándole una maximización al cupo de mi tráiler con una capacidad de carga. Ahí estoy desarrollando colaboraciones y asociaciones, utilizando menos energía y logrando el mismo resultado de transporte, ¿no? Energías renovables para las operaciones, es lo mismo que estábamos hablando ahora, utilizar energías como la biomasa que se genera de algunas industrias para poderlo utilizar como energético. Compensaciones de carbono, esto es algo que también tiene un campo de exploración bastante alto. Por aquí se pueden hacer muchas cosas detrás de volver la reducción de huella de carbono en parte un negocio, negociando con estas huellas. La economía circular, seguramente lo conocen, y aquí también hay todo un tema que tiene alto impacto. Y finalmente el ascenso tecnológico. Y el ascenso tecnológico es ya entrar a la iniciativa, que no debe ser la primera, eso tiene que ser después de analizar las anteriores, donde ya usted mira, tengo mi vehículo Euro 4, Euro 6, y quiero llevarlo a gas, que sería el paso inmediato como combustible de transición. Esto no me va a generar a mí una inversión adicional porque el costo es prácticamente el mismo de operación, pero sí me va a generar un impacto ambiental. Me encantaría utilizar una tractomula a hidrógeno, pero pues el desarrollo del energético todavía no me lo permite. Yo puedo ir reduciendo mi huella de carbono con combustibles de transición. Entonces, estos son los tipos de iniciativas. Estableciendo las iniciativas, porque yo puedo tener muchas iniciativas y eso pasa mucho en las empresas. Se rayan los tableros, cualquier cantidad de iniciativas, pero tengo que establecer cuáles son los lineamientos hacia donde me tengo que establecer, ¿no? Primero, identifíquelas.
que eso ya fue lo que hablamos. Identifíquelas por modo de transporte y por tamaño de operación. ¿Ya? Qué bueno tener una iniciativa sobre los montacargas, pero es que tengo 2 montacargas en mi operación y utilizo 100 tractomulas. Pues bueno, bueno que cambies el montacargas por un montacargas eléctrico, pero eso te va a costar bastante y el impacto en la huella de carbono va a ser mínimo. De pronto ahí podrías utilizar otro tipo de tecnología y apuntarle a otro modo de transporte. Entonces, identificarlo es importante. Clasificación de iniciativas de acuerdo a la hoja de ruta. Esto es lo que vimos en la matriz de cada energético, entender en qué hoja de ruta está cada energético para poder también clasificar las iniciativas de acuerdo a eso mismo. Adaptación de las iniciativas en función de la gestión de capacidad de cada empresa. Y esto no es otra cosa que la empresa me dice, normalmente ninguna empresa va a decir, usted tiene presupuesto abierto para adoptar todas las iniciativas, ¿no? Normalmente nos va a decir, usted tiene este presupuesto. Dentro de este presupuesto, ¿cuáles son las iniciativas que mayor impacto me van a generar? Y ahí está la ciencia del ejercicio. Poder yo establecer a qué le apunto primero para poder tener el mayor impacto. Los mangos bajitos que llaman, que ahora están tan de moda el término. Finalmente, evaluar el impacto, por supuesto, y definir los indicadores con los que voy a mirar la adopción de cada una de las iniciativas. Vale, voy a acelerar un poco. Esto es, yo digo que este es el punto más importante y esto no es ingeniería, como dicen, de la NASA, y es básicamente construir una curva de costo marginal de abatimiento y escoger cada una de las iniciativas, porque las iniciativas son variadas dependiendo cada operación, y valorarlas. Y construir esta gráfica donde nos dice cuál es el costo marginal, o sea, el costo adicional por emisión de cada tonelada de CO2 equivalente, de huella de carbono. Por supuesto, iniciativas donde el costo es mucho menor, pues son las iniciativas en donde puedo adoptar de una vez, ¿no? Costo mucho menor, hablando no solamente de la iniciativa puntual, sino la iniciativa de la operación, del modo de movilidad. Si yo tengo vehículos, yo utilizo para mi distribución primaria tractomulas, minimulas, camiones sencillos, ¿no? Pero utilizo 5 minimulas, 3 tractomulas y 50 camiones sencillos, pues acabo de tener un impacto mucho mayor. Y el costo de esta iniciativa, el costo marginal para poder reducir esta huella de carbono, ahí va a ser mucho más alto. Construir esta gráfica de costo marginal de abatimiento nos va a permitir establecer por dónde debemos arrancar. Y lo otro más importante es a qué meta de descarbonización le puedo apuntar. O si esta ruta me va a permitir cumplir la meta de descarbonización que me está dando a mí la empresa. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, hasta aquí no hemos hablado de nada complicado. No tenemos que contratar una consultoría detrás de desarrollar esa metodología de descarbonización. Se puede hacer directamente en las empresas. Y finalmente, nuevamente, con mucha practicidad, pues evaluarlo, monitorearlo, establecer cuál va a ser la metodología de monitoreo, definir cuál va a ser el sistema de información en estas metodologías para reducir la huella de carbono. Pues hay que estar muy claros en cómo lo voy a medir. Como es información tan sensible, si yo no dejo muy claro de dónde va a salir la línea base y cuál va a ser el indicador para mirar la mejora, se me puede atomizar, se me puede diluir y no se va a ver la mejora en la huella de carbono. Es decir, yo puedo llegar a establecer que viendo la línea base tengo muchas oportunidades para optimizar la conducción de los vehículos, ¿no? De un tercero, puede ser de un tercero. Pero si yo no establezco cuál va a ser el indicador con el que voy a mirar esa mejora que va a generar una reducción en consumo de combustible, eso se me puede diluir, se me puede perder. Por eso el sistema de información que voy a utilizar para cada indicador es tan importante. Por supuesto, los indicadores. Hay que ponerle peso a los indicadores porque así es que uno tiene el mapa de ruta para poderse mover. Y finalmente estar listo para timonear, porque esto no es inamovible. En el camino se van encontrando unas cosas, ¿no? Y los planes se pueden cambiar, se puede adoptar un cambio de plan. Esto es, Julia, lo que teníamos preparado para hoy.
básicamente ahí terminamos. Como les digo, esto es un ejercicio de mucho pragmatismo, es muy práctico, es entregarles el conocimiento con el que uno puede empezar a hacer o a ejecutar un plan de descarbonización en las operaciones de transporte dentro de una cadena de suministro. Excelente, Andrés, muy interesante toda la exposición, muy clara, una ruta muy sencilla, claro, retadora, porque hay que ser muy sistemáticos, porque hay que tener una metodología de base, el levantamiento de una línea base para saber realmente qué es lo que nosotros queremos hacer. Hay un par de preguntas en el chat muy interesantes. Hay una primera pregunta que es de Fernando Pasarelli. Yo estaba justo cuando Fernando lo escribió pensando en el tema de escalabilidad. Y son escalabilidad, y él hace genérica para todas las opciones que tú presentabas en la tabla, pero si Fernando me lo permite, yo quisiera que arrancáramos por dos, y es la escalabilidad del hidrógeno y del biometano. Entonces, la pregunta concreta de Fernando dice, en el ROI de cada modalidad, en este caso de estas dos, ¿en qué plazos se pueden recuperar las inversiones? ¿Cuáles son esos cálculos iniciales para las compañías? Es una buena pregunta y por supuesto está relacionada con la escalabilidad del ejercicio, Fernando. Te lo voy a responder de esta forma con lo que hemos visto, porque en Colombia no hemos adoptado ninguna operación completamente con hidrógeno que nos permita decir cuál va a ser ese retorno de inversión. Pero también hay que tener en cuenta que estos planes de descarbonización, sobre todo en las empresas, no los podemos llevar a un retorno de inversión siempre. Digamos que el retorno es más social. Voy a devolverle a la sociedad y me voy a comprometer con reducir la huella de carbono. Hay empresas donde hemos visto que se puede llegar a tener en cuenta un retorno de inversión financiero por un efecto reputacional y son empresas que cotizan pues normalmente, que tienen un activo reputacional muy importante y el adoptar ese tipo de tecnologías puede llegar a tener un retorno de inversión. Pero no te voy a dejar sin la respuesta financiera. Significa que la tecnología, para que lo veas de esta forma, la tecnología de hidrógeno en este momento puede ser comparado con la tecnología tradicional diésel, ¿sí? Para hacerlo como línea de comparación, puede ser un vehículo diésel puede estar del orden de $150.000. Un vehículo hidrógeno puede estar del orden de $700.000 mal contados si te estoy hablando de vehículos americanos, porque si te vas a buscar opciones en países orientales donde la producción puede ser más económica, pues esta relación te cambia. Eso en el CAPEX de inversión. Cuando ya lo llevas al OPEX, pues el TOTEX del hidrógeno puede estar en este momento entre 4 y 5 veces más costoso que el energético tradicional diésel, manteniendo la misma. Entonces, ya de ahí para calcular el ROI, pues nos tocaría mirar el tipo de vehículo y dónde estaría. Y detrás del TOTEX, para poder calcular el costo del energético, está también el transporte que utilicemos y toda una serie de cosas. Ese por el lado del hidrógeno. Por el lado del biogás, del biometano, la tecnología no te juega un papel tan fuerte porque es la misma tecnología de gas. Ahí puedes trabajar con vehículos que utilizan gas natural comprimido para poder utilizar este gas. El gran reto está en la inversión, como les dije ahorita, del biodigestor y pues todo el tratamiento que se le tiene que hacer al gas antes de inyectarlo en los vehículos. Yo ahí diría que el costo del biodigestor depende del volumen de biomasa que tengas y la cantidad de energía o de combustible que necesites para tu operación de movilidad. No te puedo dar un número como tal, pero son vehículos que son proyectos que se habilitan más fácilmente que el de hidrógeno en este momento. Nosotros en Promigas estamos trabajando en varios proyectos. Hay uno en Cali particularmente, en el Valle. No les puedo mencionar el nombre por prudencia, pues porque es un proyecto en desarrollo, pero son proyectos que en este momento pueden llegar a tener un buen retorno de inversión para el cliente, teniendo en cuenta la inversión en el costo de producción, con un poco más de 70 vehículos. ¿No? Si tienes 70 vehículos y tienes la biomasa suficiente
para poderle darle energía a 70 vehículos, ahí puedes tener un proyecto interesante que se te pague con una TIR mínima de un 13, 14, 15%. Vamos, que eso es una respuesta básica para poderlo mirar. Excelente, Andrés. Ahora vamos a hacer cábalas de cuál es el proyecto en Cali. Y hay una pregunta de Cali. No No sé digas. sí, hay aquí una pregunta de Angie Reyes. Angie trabaja en Ingenio Providencia y tuvimos la oportunidad de visitar sus instalaciones, de conversar con ellos y de ver el proyecto tan bonito que tienen alrededor del desarrollo de proveedores. Entonces, la pregunta de ella es, en Colombia, ¿cómo podemos avanzar para la transformación de las flotas terrestres de carga, ya que nuestros transportadores manifiestan altos costos de inversión, intereses de bancos, dificultades en las cargas de compensación que paguen sus créditos? Y adicional se suma que el peso incrementa dependiendo del modo de transporte, perdiendo capacidad de carga. Entonces, ¿qué hacer ahí? No, y muchas gracias por la pregunta, Angie. Los transportadores de carga es un sector muy clásico, es un sector que ustedes saben que son empresas que vienen de 35 años, algunas ya han hecho un relevo generacional, pero normalmente pues está el que la montó desde el principio. Y a lo que nos hemos enfrentado en este tipo de sectores, que el cambio de tecnología, el cambio energético, es un tema que no es tan fácil, no se acepta tan fácil, ¿no? Yo vengo trabajando con mi diésel de toda la vida, ya me confío. Pues, imagínense que para una industria la materia prima es muy importante, para un transportador el vehículo y el combustible de su vehículo, pues no es algo que se toma muy a la ligera. Entonces, invitar a los transportadores a la adopción de esta tecnología siempre van a sacar muchas barreras como las que acabaste de leer, ¿no? Que pierdo capacidad de carga, que son costosos los mantenimientos, una cantidad de cosas. Que al final, en la experiencia que nosotros tenemos, todo se termina solucionando. Es un tema más de desconocimiento y de miedo a la exploración de un energético nuevo. Es cierto que el diésel es un combustible ya totalmente integrado en la sociedad, que genera confianza, que genera todo esto, y lo que tiene que pasar con los nuevos energéticos, el gas, el GNL, el eléctrico, que ya está como parte de las operaciones de última milla, es que tienen que hacer su recorrido para generar confianza y va a llegar un momento en que va a ser tan natural como el diésel, ¿no? Y la verdad es que nosotros lo que visualizamos es que industrias como Ingenio Providencia o otro tipo de industrias, va a llegar un momento en que no van a tener ninguna razón para no utilizar tecnologías limpias en su cadena de suministro. Eso es una tendencia, no va a ser lógico que qué sé yo, un Cargill diga, no, yo prefiero utilizar diésel. Oiga, pero si ya el gas está desarrollado, si ya lo tenemos, si ya está disponible, como por qué va a contaminar más con su cadena de suministro si ya existe una opción, ¿no? Ya existe un combustible de transición. Esa es la visión que nosotros vemos del ejercicio, pero la verdad, para responderle a Angie, es que a los transportadores, la mejor práctica que hemos encontrado es que desde el generador de carga, desde el ingenio, desde la industria, se tiene que motivar al transportador de carga a que utilice tecnologías limpias, sobre todo cuando el costo es el mismo del energético tradicional. Si es un costo mayor, el transportador se va a parar de la mesa y va a decir que no vas a tener que pagar más. Pero si es el mismo costo, el generador de carga tiene que hacer esa invitación respetuosa a, yo quiero que mi producto me lo transportes con tecnologías limpias. Yo no puedo aceptar que me lo transportes con otra tecnología. Ah, es que no hay estaciones de servicio. Ahí está. Ah, es que el mantenimiento es muy costoso. No, señor. Venga, sentémonos con el proveedor de la tecnología y demuéstrame que es más costoso. No. Eso es la invitación que yo le hago de generador de carga. Ahora, Angie, ya hay otras industrias, hay otros ingenios que ya han adoptado tecnologías limpias en el valle y que están funcionando muy bien, ¿no? Porque yo conozco Ingenio Providencia, entiendo que nosotros también estamos desarrollando algo por ahí o estamos en pro de desarrollarlo, pero sí, ya hay industrias e ingenios que tienen unas buenas prácticas y están generando una reducción de huella de carbono increíble en su operación. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Hay una pregunta y uniendo aquí todo este tema, bueno, no estamos solos.
William Rojas dice, bueno, ¿y alguna experiencia de trabajo intersectorial que se pueda comentar? ¿Cómo hacemos para pensar en territorio, de unir distintas empresas, sector privado, sector público, proveedores y armar estas iniciativas más colaborativas que realmente nos permitan generar esa ejecución que requerimos? Muchos, muchos. Hay ya empresas haciendo temas muy interesantes. Y esto es de mucha logística, esas asociaciones, esa optimización logística que estaba hablando ahora, se busca en operaciones que tienen el mismo tipo de tecnología. Por ejemplo, en el país se importa mucho grano, mucho maíz, mucha torta de soya, mucho trigo, y esos mismos vehículos, esos generadores de carga que compran o importan esta carga, utilizan vehículos que sirven para mover carbón de regreso hacia los puertos. Esa compensación de carga hace que se unan el sector de energía, que son los carboneros que sacan o coque o carbón, con el que importa granos, utilizando el mismo vehículo. Cuando estos dos se juntan, hay una eficiencia energética gigante, aparte de una reducción de huella de carbono. Lo mismo está pasando, y la verdad es que aquí no me atrevo a mencionar los nombres, pero está pasando con industrias de bebidas y alimentos, que ya inclusive tú ves una marca transportándole la carga a otra marca. Y esto pues era impensable antes, ¿no? Obviamente el logo del vehículo se mantiene, pero adentro pueden haber productos de mi competencia, simplemente estoy optimizando logísticamente. Yo creo que eso ya está rompiendo paradigmas que antes veíamos de yo solo puedo hacer mi cadena de suministro y que nadie me moleste. Ya esto está rompiendo paradigmas y se están reuniendo para poder mirar a ver cómo se reduce más el impacto ambiental y inclusive se reducen costos también de operación. Bueno, aquí hay una pregunta de opinión, Andrés, que la formula Julián Rusi y dice, ¿qué opinión tiene respecto a la velocidad de desarrollo de tecnologías de movilidad versus la velocidad de implementación de la red de abastecimiento de energéticos? Es una muy buena pregunta. El desarrollo de tecnologías para movilidad, la verdad es que ya tiene una velocidad muy grande. Creo que ya las empresas de vehículos eléctricos cada vez son más fuertes. Ya hay varias marcas que ofrecen vehículos eléctricos en el país. Se están explorando vehículos de carga pesada eléctricos también. En gas, como les dije, yo creo que ya hay un buen avance. En gas, particularmente a nosotros nos hace falta motivar la entrada de más marcas. En la medida en que entren más marcas hay mayor competitividad, y si hay mayor competitividad, pues en general el costo de operación se reduce. Entonces la respuesta en la velocidad sobre el desarrollo de tecnologías para movilidad, yo considero que en Colombia particularmente está bien, nos falta entrar con más. Frente a la adopción de esas tecnologías, es donde yo creo que sí no estamos bien. Yo creo que ahí nos hace falta hacer un trabajo mayor. Ahí nos hace falta sensibilizarnos un poco más, sobre todo en las industrias, en los generadores de carga, en que ya hay tecnologías de bajas o cero emisiones que están disponibles en el mercado. Y yo pienso que ahí es donde está la responsabilidad del sector privado, porque yo soy de los que pienso que no todo depende del sector público, no todo depende del gobierno. Muchas cosas dependen de nuestra propia voluntad en investigar un poco más, entender que ahí está disponible, que hay un desarrollo, pero si no arranco yo haciendo también el recorrido, pues yo no puedo esperar que el gobierno venga y me lo ponga todo para que yo lo haga. Obviamente son decisiones de alto impacto y en industrias que en la medida que son cada vez más grandes son decisiones que son fuertes, pero ahí es donde está la invitación. Usted puede empezar por probar la tecnología en una parte de su cadena de suministro que no le genere riesgo. Pruébelo, ¿no? Yo no quiero venir a vender aquí en energético en particular, pruebe el eléctrico, el hidrógeno, pruébelo, ¿no? Saque resultados, saque los números y en la medida que le dé confianza, váyalo adoptando. Que le salió más costoso, es que el costo, y a veces nos equivocamos en pensar que el costo del energético es lo único relevante. No, pueden haber unos beneficios tributarios
pueden haber unos beneficios de tecnología, pueden haber proyectos de alto impacto ambiental que traen financiación propia. Pues todos esos ingredientes pueden hacer que el proyecto se habilite. Sí, totalmente de acuerdo ahí, Andrés. Y tenemos una última pregunta que es de Manuel y dice, ¿cómo se ve el desarrollo de aditivos que mejoren la combustión o aditamentos que se puedan inyectar al hidrógeno o que inyectan hidrógeno, perdón? Vamos a salvar, pero no, ¿quién fue el que hizo la pregunta para dejarlo aquí anotado? Manuel. No, Manuel, me da una vergüenza contigo, pero sí, no, del tema sí no No, tengo hay el que decir que para un conocimiento. próximo webinar. Para un próximo webinar te voy a tener esa respuesta, pero son aditivos para utilizar con el hidrógeno, Manuel, ¿cierto? Sí, y para mejorar la combustión. Y no te tengo ese conocimiento técnico de esos aditivos. En las pruebas que hemos hecho dentro del laboratorio, conozco algunas pruebas que se están haciendo en Medellín con unos vehículos que están haciendo las conversiones, pero no he conocido sobre los aditivos, Manuel. Esa se las voy a quedar debiendo porque no los conozco. Bueno, y yo tengo ahí una pregunta porque veo, pues hay personas conectadas de Perú, hay personas de Argentina, está Noñan desde Uruguay. Entonces, mi pregunta es, Latinoamérica, o centremos en Sudamérica, ¿qué se está moviendo? ¿Qué movimientos regionales hay en pro de la movilidad sostenible? ¿Qué alianzas, qué tenemos ahí? Ahí, más que las alianzas, lo que pasa es que cada mercado, cada país tiene unas condiciones de mercado totalmente diferentes. Mencionaste Perú, y Perú pues es una nota porque en Perú hay bastante gas. Obviamente ahora tienen el gran reto de buscar un nuevo camisea para que les dé más reserva de gas, pero en Perú hay mucho gas. Hablando de tecnología de gas para adopción de tecnologías de bajas emisiones, y las competitividades que encuentras en el gas, que es un combustible de transición, pues son competitividades gigantes. Entonces, lo que nosotros vemos con Perú desde el área de movilidad es el gran reto de invitemos a mostrarle a la industria que esto ya está disponible y que no solamente está disponible, que le va a salir muchísimo más económica su cadena de suministro frente al combustible tradicional que usted está utilizando. Imagínate eso, ¿no? Que ese beneficio no lo tenemos en Colombia tan claro. En Colombia el tema es, venga, adopte nuevas tecnologías que por lo menos le va a salir por el mismo precio. En Perú estamos hablando de una reducción casi que del 40% con las tecnologías de baja emisión. Si hablamos en Perú particularmente de otros energéticos, también están en desarrollo, pero Perú, considero yo muy inteligentemente, está adoptando el gas como el combustible de transición y todo lo está, desde el gobierno hasta por supuesto la industria, están impulsando a reemplazar los combustibles líquidos por gas, ¿no? Eso también tiene una connotación económica como tal, pero está ahí. Cuando hablamos de México, la situación también es muy interesante. México, pues, por supuesto, tiene disponibilidad de energéticos y es un mercado mucho más grande que el de Perú y que el de Colombia también. Tiene disponibilidad de energéticos como el gas, tiene disponibilidad de energéticos también como el eléctrico, pero allá la adopción no es tan sencilla desde mi punto de vista por las largas distancias que hay que recorrer y el beneficio que trae el combustible tradicional para esas distancias. Es algo en lo que se debería estar trabajando. Ya con lo que preguntas, Julia, ¿qué asociaciones hay que hacer ahí? Yo creo que cada país dentro de su contexto de mercado es diferente, ¿no? Es decir, podríamos llegar a tener una asociación con Perú en este momento, pero pues es que en Perú hay un contexto, en Colombia hay otro contexto, entonces la cadena logística no se va a hablar, no va a haber una articulación natural. Mientras que eso no existe, pues no está ahí. Lo mismo que estuvimos mirando en algún proyecto con Ecuador, ¿no? En Ecuador estaban buscando tener energía disponible para una cadena de suministro en particular, pero cuando lo veíamos para Colombia, pues los números no daban. Y aquí lo que se busca, la gran promesa, es poderle decir al generador de carga y a la industria es, mire, usted con esta tecnología va a poder ser más responsable sin que le cueste más.
O sea, eso no es un tema de impactar la inflación hacia arriba, eso es un tema de adóptela, que le va a salir por el mismo valor. Es lo mínimo que podemos esperar. Eso es, Julio. Bueno, Andrés, lastimosamente se nos acabó el tiempo, son las 7:05 ya de la noche. Muy interesante, realmente el webinar, muchos comentarios, todos comentarios muy, muy bonitos, muy positivos. Muchísimas gracias, Andrés, por el espacio, a Promigas también. Y bueno, nos esperamos entonces en un próximo webinar, seguramente el mes entrante lo estaremos anunciando. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche y de verdad, Andrés, muy especialmente para ti, nuestro agradecimiento desde la Universidad de los Andes. Con mucho gusto. Un saludo, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.